Verdaderas y hoy con una invitada especial en uno de nuestros programas especiales. Una mujer que es un emblema de la lucha por la justicia, pero por la reivindicación de la vida y de la importancia de defender lo que uno piensa y lo que uno cree como un baluarte absolutamente innegociable. Tenemos el honor de que haya venido acá a QM Noticias Eve de Bonafini. Gracias, Eve. No, con vos, yo contenta de venir acá. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y, bueno, recorrer por dónde empezar a hablar con vos es que uno tendría ganas de charlar, sentarse y charlar y hablar de bueno, de hagamos todo. como si tomáramos, Hablamos de todo. en vez de café, mate. Ah, bueno. Entre dale, mate y mate. Entre mate y mate. Decime, ¿cómo fue ese...? Supongo que habrán sido muchos mates también en tu casa cuando eras Kika Pastor, ¿no? Y de pronto empezaste a ser Eve de Bonafini a partir de una tragedia. ¿Cómo fue ese tránsito para vos, de esa mujer hogareña con su familia, sus hijos, su esposo y, bueno, y esta mujer pública que se transformó en una luchadora mundial? Vos sabés que yo creo que fue el mismo momento que me avisaron que mi hijo no lo encontraban. Porque parece que yo grité cuando me habló mi hijo, el otro hijo me llamó para decir, mamá, no lo encontramos a Jorge. Parece que María Elena no cayó, pero parece que él sí. Y yo debo haber gritado, porque enseguida vino mi marido y mi hija que estaban en la otra habitación a ver qué había pasado. Y yo me doy vuelta y les digo, no lo encuentran a Jorge. Y yo creo que ya ahí me convertí, porque no me acuerdo de haberme sentado un día tranquila después de ese momento a no hacer nada. Ya de ahí mi hijo me dijo, mamá, esta noche los quiero ver. Bueno, había conseguido un lugar en el hospital de niños, un médico que le dio un consultorio para que nos viera. Y cuando llegué mi hijo era otro, no tenía más cabello largo, no tenía más barba, pálido, blanco, triste. Y ya ahí, nada. Ya estaba con la nena también porque ya no se había querido quedar con los abuelos y con mi marido y de ahí... No sé, pero a mí me parece que ese día me convertí. Porque cuando yo tengo un cuadernito que anoté todo lo que hice el primer año y es una cosa impresionante. Yo misma me asusto de ver todo lo que hice cada día. Entonces uno se convierte sin darse cuenta, ¿viste? Yo lo comparo como si hubiera sido otro parto, ¿no? Como que nací de mi mamá, Kika, pero después en ese día nací de otra cosa, de un horror, ¿no? Del amor. ¿Vos sabías que tus hijos militaban? Sí. Sabías que, bueno, Sí. iban, digamos, muchas veces contaste que llevaban a tu casa a Sí. otros compañeros. Sí, yo y con los compañeras. demás yo les daba cuando había un pibe guardado que estaba escondido en una casa, yo le llevaba la comida, los chicos me decían cómo había que hacer para llegar, para que no me pasara nada, cómo después tenía que llamar a la casa del pibe para avisar a la mamá que el pibe estaba bien, que había comido, que se quedara tranquila y bueno, qué sé yo. Y hice cosas, algunas muy locas, ¿no? Que en esos recuerdos de locura... Locas porque, bueno, después que se llevan a mi hijo mayor, mi hijo menor me pide que saque una nena del país con pasaporte falso, la nena y yo, una nena de 8 meses. ¿La habías salido alguna vez del país? No. ¿Y a dónde tuviste que ir? A Brasil en micro. En micro. En micro. Cruzar la frontera y Sí. los controles que Todo, había en ese sí, pero con momento. pasaporte falso y con la nena con pasaporte falso. ¿Y Y ni mi marido, nunca le conté a nadie. Lo cuento, hace un poco lo empecé a contar porque... ¿Sabés por qué lo cuento, Nora? Porque esta cosa de que las madres no queremos contar nada especial de nuestros hijos, ni la vida de nuestros hijos, ni hacer libros, ni poesías, ni nada que tenga que ver con que son diferentes a otros. Y socializamos la maternidad para que la gente se dé cuenta que eran todos iguales. Entonces para mí eso, ver que esa mamá de esa chica me la dio a mí, que confió que ella se fue por otro lado, se escapó por otro lado, que entregaban la vida a cada momento. Y yo no sé si desapareció después o no conozco eso. ¿Y por qué esa chica va a ser diferente que mi hijo? Va a ser menos que mi hijo. ¿Entendés? Entonces yo digo, no podemos hacer esas diferencias. No se trata de diferencias. Creo que un poco uno también pregunta para tratar de comprender, ¿no? De todo eso que sucedió, toda esa entrega de vida que tuvo toda esta generación. Claro, eso es lo importante, pero es que eran todos iguales. Claro. Vos mirá, el compañero más grande que tenía mi hijo menor es hermano de uno de los choferes que tenemos ahora. Ah, mira. Que vivía en mi casa ese pibe, que era un amor. Pero que claro, su familia, el papá era policía, entonces no hicieron cosas. Entonces no era diferente a mi hijo.
Es que su mamá no pudo hacer lo que hacemos nosotros y como que él quedaría sin que nadie lo reclame o que no se hiciera un pedido fuerte como el que hacemos nosotros. Entonces fuimos integrando, porque las madres que comprendimos, que no es fácil socializar la maternidad, decir a una madre, vos no pidas más por tu hijo que ahora pedimos por todos. No, eso bueno, cada fue madre un proceso muy difícil, sí, ¿no? Y cada bueno, madre, muchas no lo aceptaron tampoco. Y cada madre lo hizo en su momento, ¿viste? Claro. Vos podés llevar la foto, pero en la cartera, no así. Claro. Porque tu hijo no es más que los demás. Y a mí me parece que eso es muy fuerte, que lo tiene que entender la sociedad también. Que lo tiene que entender la sociedad, porque si no, queda como que los que tienen la suerte, entre comillas, que le hacen plaquitas y libritos y hablan todo el tiempo de ellos, son conocidos. ¿Y los demás qué? ¿Y los demás qué? Que todos ponían lo mismo, todos querían lo mismo, no importa en qué organización estaban. Seguimos con Patricia Walsh acá en Notas Verdaderas, en QM, y hablando, bueno, de las cosas que faltan, de las cosas que se han avanzado, y otro de los temas en los cuales vos te has ocupado mucho es el tema de las políticas de género. Hace poco más de un mes en Buenos Aires hubo una marcha multitudinaria, ni una menos, haciendo visible un problema que se arrastra desde hace décadas, pero que cada vez que se ha hecho visible también pone en evidencia el problema de la violencia contra la mujer de una forma realmente más que preocupante. Se ha avanzado mucho en la sanción de leyes protectoras de la mujer. Ahora, ¿qué es lo que vos ves que pasa o que falta para que llegue a esto a ser realmente carne y que estos hechos de violencia tan atroces no se transformen en patrones de conducta que parece que no tienen marcha atrás? Bueno, yo acompañé esa marcha, me conmovió muchísimo. Estaba siguiendo la convocatoria por las redes sociales. Esto también es interesante señalarlo, una marcha que va creciendo en poder de convocatoria a través de las redes, teniendo de protagonistas, convocantes a mujeres con una capacidad de convocar desde la pluralidad. Sí. Entonces creo que esto fue lo que garantizó que la marcha fuera multitudinaria y claro, después de marchar y fuimos tantas y de decir ni una menos, siguieron los femicidios, pero de todas maneras yo creo que hemos avanzado y estamos avanzando en el sentido de generar conciencia, porque estoy convencida de que ya no es tan sencillo quedarse sin hacer nada, si en la casa al lado o en el departamento al lado vos escuchás que hay una situación de violencia familiar y se le pega a una mujer. Creo que ahora son muchas más las personas que reaccionan y que dicen basta. Entonces, por supuesto que tenemos que avanzar mucho más. Si decimos ni una menos en una cantidad de temas, no solo violencia, femicidios, sino también en una larga lista donde a mí por lo menos me gusta intentar poner en primer lugar los derechos políticos. Porque me parece que si avanzamos con los derechos políticos, seguramente avanzamos también mucho más seguras con todo lo demás. Dentro de los derechos políticos, ¿qué tal si cuando se están cerrando las listas de cualquier campaña electoral, elecciones tenemos cada 2 años, nos planteamos ni una menos a la hora de armar esas boletas electorales? Yo estoy orgullosa, complacida de que la boleta nuestra del Frente Popular, la que tenés allí, sí, la que tengo acá, la pongo para que la puedas... Se arma con un criterio de paridad, con lo que llamamos en las redes sociales el cupo 50. O sea, 50% de mujeres, 50% de varones y, por supuesto, distribuidos esos porcentajes con un criterio de equidad en los lugares expectables, porque sí, no queremos 50. Una boleta donde haya muchas mujeres y las pones todas de la mitad para abajo. De la mitad para abajo. Entonces, nos parece que esto es importante. Yo estoy orgullosa también de que Claudio Lozano contara
hace unos días atrás que él fue el primer diputado nacional varón que acompañó con su firma el proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No es fácil para un varón, no era fácil para él hacerlo hace unos años, sin embargo, está convencido, como lo estoy yo, de que tenemos que avanzar con la legislación. Los países que avanzaron con la legislación sobre aborto bajan las cifras de aborto, o sea que cuando uno habla de quién es abortista, quién no es abortista en el sentido despectivo del término, la verdad que si nosotros legislamos y legislamos bien, las estadísticas bajan. Mientras no legislemos, los abortos clandestinos producen muertes, secuelas muy graves a muchísimas mujeres. Esas mujeres son las más pobres, las más humildes, las que muchas veces tienen muchos hijos, que además quedan huérfanos cuando su madre muere. Nos parece que, más allá de las creencias religiosas, de las distintas posturas, nosotros tenemos que ser capaces de entender que se legisla no para uno, para lo que haría uno, para la convicción de uno, sino que se legisla en función de las necesidades que tiene un pueblo. Y nuestro pueblo necesita esta legislación para poder cuidar y amparar la salud de muchísimas mujeres, sobre todo las más pobres. Seguimos con el doctor Daniel Goyan y ahí en una participación en Carta Abierta y analizando este contexto internacional en el que se da esta situación de emergencia humanitaria en el mundo, ¿no? con los refugiados y que huyen de sus lugares de origen, pero usted plantea el problema de fondo, el origen de todo esto, que es este sistema financiero internacional que, como bien nos describió en el primer bloque, lo único que tiene como objetivo es lucrar independientemente de todo. ¿Cómo es pararse frente a este poder? Porque los grandes laboratorios están acostumbrados a decir ellos qué hacer, ¿no? Absolutamente. Mire, en la 68 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud se plantean varios de los problemas que hoy están poniendo en tensión los sistemas de salud del mundo. Y se enumeran las enfermedades crónicas transmisibles, la obesidad, el alto peso, la diabetes, todas estas nuevas enfermedades, la prolongación de la vida, que no es un problema, en buena hora, pero que va generando, toda una serie de cuestiones. Y se plantea como uno de los puntos este tremendo drama de los inmigrantes, los desplazados, la destrucción de los sistemas, de las estructuras sanitarias de los países, de las estructuras económicas de los países y una serie de problemas. A nosotros, en nuestra intervención, tocando específicamente este tema de los desplazados y de estas imágenes tremendas que se están viendo, propusimos a la organización, porque claro, la Organización Mundial de la Salud decía que hay que dar cuenta de todo eso, cómo hacemos para ir a recibir los heridos, a recibir las secuelas de todo este desastre, ¿no? Y que hay que mandar más médicos, y que los médicos sin fronteras, y que entonces nosotros planteamos que nos parecía muy bien tener todas esas estrategias, pero que consideramos, primero por una cuestión moral y ética y humanitaria, y segundo, como preventores que somos, hijos de Carrillo, como médicos sanitaristas, que había que prevenir, que había que evitar. Con lo cual, nos parecía que la primera cosa que tenía que decir la Organización Mundial de la Salud a los países que hacen la guerra es que paren de hacer la guerra. A los países que le venden armas a los que hacen la guerra, que le paren de vender armas. Y si esto sonaba un poco utópico, por lo menos debía decirse que moralmente era necesario plantear que teníamos que parar de matar gente y de venderle armas a los que matan a la gente y de armar guerras por todos lados, porque no podíamos plantear estrategias exclusivamente para ir a resolver los despojos de eso. La primera cosa era una condena moral fuerte, aunque supiéramos que quizás no vamos a tener éxito. Aunque uno cree siempre que si más y más sectores de sociales y participación de la población en el mundo toma conciencia de algo y toma una posición, condiciona algunas, por lo menos condiciona algunas guerras y algunas cosas. Debería. Pero lo que no podía dejar de hacerse es decirse. Y después, vemos cómo resolvemos los problemas. En realidad, esto también resulta a veces un poco utópico, porque cuando uno ve la trama de cómo es, quién financia muchos de estos organismos internacionales, los encuentros, los eventos, los congresos,
¿Desde dónde se fija esta lógica de ver la salud de acuerdo a la enfermedad, de una manera individualista, súper especializada, súper tecnologicista, en donde ya no hay más relación médico-paciente, todos son las máquinas, y gastar y medicar? Esa lógica se impregna en el conjunto de los centros de formación académica, en los centros de formación de técnicos, de las asociaciones, de los posgrados. Esa lógica viene de un solo lugar. Es un lugar muy concentrado, que su centro, su epicentro está en la industria médica, farmacéutica norteamericana.